y miles de libros y publicaciones alrededor del mundo, no lo hace correcto al error. Todavía sigue siendo un error, aunque haya sido publicado científicamente por miles de publicaciones a lo largo de siglos. En el mundo cristiano, amigos, hay un error que ha sido perpetuado no por décadas, no por siglos, sino por milenios. El mundo entero cree a pie juntillas, porque así le han perpetrado ese error y se ha perpetuado a lo largo de los siglos, que el día del Señor es el domingo. Si usted le pregunta a cualquier cristiano, prácticamente de cualquier religión, ¿cuál es el día del Señor? Le va a decir, pues obviamente el domingo es el día del Señor. Si usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿y por qué guardamos el domingo? Le va a decir, porque es el día del Señor. Y si usted le insiste un poco más, y bueno, ¿y por qué el domingo? Ah, porque lo guardamos en honor de la resurrección de Cristo. ¿Y saben? Es cierto que Cristo resucitó en domingo. Aunque la palabra domingo no se encuentra registrada en la Biblia, porque los días de la semana, como nosotros los conocemos hoy en día, en español, vienen del latín, y la Biblia se escribió en griego y en hebreo. Sin embargo, al domingo en la Biblia se le llama el primer día de la semana. Y vamos a abrir nuestras Biblias a nuestro primer pasaje en San Marcos, en el capítulo 16. San Marcos capítulo 16, dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que Cristo vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí dice que Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Así que es cierto que Jesús resucitó en domingo. En San Mateo, en el capítulo 28, se menciona nuevamente el domingo, repito, no con el nombre de domingo, sino con el título que se le da en la Biblia al domingo, que es el primer día de la semana. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Lo mismo que leímos en Marcos 16, que Jesús se le apareció a María Magdalena. Pero aquí dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena vino al sepulcro. Quiero que noten algo muy interesante. Cuando Jesús se le apareció a María Magdalena y ella fue y les contó a los demás y no le creyeron, Jesús se le había aparecido a María Magdalena todavía siendo oscuro. San Juan capítulo 20. Estamos ahora leyendo los versículos que hablan del domingo, del primer día de la semana. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que dice el versículo 1 aquí que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Por favor, comparen esto con lo que acabamos de leer. Repito, María Magdalena fue el primer día de la semana al sepulcro siendo aún oscuro. Pero aquí dice, versículo 1 del capítulo 20 de Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Comparen esto con lo que acabamos de leer en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La misma historia, solo que en Mateo cuenta que María venía con otra mujer también llamada María. No dice cuál, eran 3 Marías. No dice si era la madre del Señor Jesús o si era María la madre de Jacobo, pero una de las 2 se llamaba María Magdalena, a la que Jesús le libró de 7 demonios. Estaba oscuro todavía, pero era el primer día de la semana cuando vino al sepulcro. Y San Marcos 16:9 dice que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. El detalle que les quiero mencionar es este. Leo otra vez 28:1 de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amigos, no importa cuán temprano ustedes madruguen el domingo, no importa cuán temprano se levanten, aunque sea oscuro todavía, ya el día de reposo pasó según la Biblia. Pasado el día de reposo, María Magdalena vino muy de mañana, siendo oscuro, al sepulcro. Repito, it doesn't matter how early you wake up on Sunday morning. The Sabbath is already past. No importa cuán temprano madrugues el primer día de la semana, según la Biblia, ya el día de reposo pasó. Porque el día de reposo, según la Biblia, no es el domingo. Es el día antes al domingo. No es el primer día de la semana, sino que es el séptimo día de la semana. Al domingo la Biblia le llama el primer día de la semana, que es cuando Cristo resucitó.
Pero al día de reposo se le llama el séptimo día de la semana. ¿Y saben desde cuándo viene esa designación? Desde que Dios creó el mundo. Vamos a la primera hoja de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice en el versículo 1 en adelante: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense, desde que Dios hizo los cielos y la tierra, desde el origen de todo lo que existe, el séptimo día de la semana es el día que Dios mismo apartó, que Él reposó, que Él bendijo y Él santificó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede hacer un día santo si no solo Dios? La gente cree que un hombre puede santificar un día, que el jefe máximo del mundo cristiano, el obispo de Roma, puede declarar día santo. Pero según la Biblia, el único que puede santificar un día y hacerlo santo es Dios. Si Dios hubiera querido santificar el domingo porque Cristo resucitó en domingo, Él lo hubiera declarado en su palabra. La Biblia dice que Dios santificó el sábado, el séptimo día de la semana, desde la creación del mundo. La Biblia dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios bendijo el primer día de la semana y lo santificó. Dice que Cristo resucitó. Ahora la gente guarda el domingo porque dicen, como Cristo resucitó en domingo, guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Bueno, la pregunta es, si vamos a guardar el domingo porque Cristo resucitó un domingo, ¿por qué entonces no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? Sí, el hermano dice que las dos cosas son importantes, pero no podría haber resurrección si no hubiera muerte. ¿Cómo podría resucitar si no murió? La resurrección no existiría sin su muerte. La muerte puede existir por sí sola, pero no la resurrección. La resurrección depende de la muerte de Cristo. Entonces, para que haya resurrección, tuvo que haber ¿qué? Muerte. En segundo lugar, no es la resurrección de Cristo la que pagó por nuestros pecados. No es la resurrección de Cristo la que nos limpia de todo pecado, la que nos perdona el pecado. Lo que nos hace salvos y nos limpia del pecado es la muerte de Cristo. Su resurrección muestra que Él fue triunfante sobre la muerte y que un día, con ese mismo poder que Él resucitó, también va a resucitar a todos los que creen en Él.
Pero lo que hace posible que seamos salvos, lo que hace posible que resucitemos cuando Él venga, es que Él murió. Si Él no hubiera muerto, no habría salvación. Tú y yo estaríamos condenados a la muerte eterna. Porque lo que hizo posible que tú y yo seamos perdonados es la muerte de Cristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Por su sangre somos limpios, por su muerte somos perdonados. Él pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ese viernes, colgado entre el cielo y tierra en un palo, en un madero, se fue desangrando gota a gota de la sangre que chorreaba de su espalda lacerada, de la sangre que caía por sus mejillas y bajaba por su barba, de la corona de espinas que le habían puesto en su sien, de la sangre que emanaba a chorros de sus manos horadadas y de sus pies taladrados. Esa sangre que se derramó gota a gota hasta que se quedó sin sangre, fue derramada no un domingo, sino un viernes. Entonces, ¿por qué no guardamos el viernes? Si vamos a guardar todos los domingos, porque Él resucitó en domingo, ¿por qué no guardamos también todos los viernes? Porque Él murió un viernes. Pónganse a pensar en la lógica de eso. Vamos a guardar el domingo, todos los domingos, porque Él resucitó un domingo. Entonces, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Él murió un viernes. Amigos, no se trata de guardar el día que Él murió. No se trata de guardar el día que Él resucitó. Lo que hemos de guardar, el único día que en la Biblia se le llama santo. Del único día que dice la Biblia que Dios reposó Él mismo de la obra que había hecho, que Él bendijo y santificó, el único día santo en la Biblia es el sábado, no el viernes o el domingo. Lo que tenemos que guardar no es el día que Él murió, ni el día que Él resucitó. Es el día que Él mandó que nosotros guardáramos. Es el día que Él guardó. Es el día que Él bendijo y el día que Él santificó. El error, por más que se haya perpetuado y se haya mantenido por siglos, no cambia el hecho de que el día santo no es el domingo, sino el sábado. Aunque todo el mundo diga que es el domingo, aunque todo el mundo haya escrito que la araña tiene 6 patas, la araña tiene 8 patas. Y usted puede agarrar la próxima araña y contarla y va a ver que tiene 8 patas y no tiene 6. Aunque lo diga la autoridad máxima en biología en el mundo, la araña tiene 8 patas y no 6. De igual manera, el día de reposo, el día santo, el día del Señor, no es el domingo, por más que lo diga la autoridad máxima, que es el Papa de Roma, por más que lo diga su pastor, por más que lo diga su iglesia, no me importa quién lo diga. El día santo, según la Biblia, es el sábado y no el domingo. Y si no me crees, búscalo en tu Biblia. Así le llama la palabra de Dios al sábado. Léanlo. Está en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58.
Dice el versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llama Dios al sábado? Mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dios dice, cuando dejares de pisotear el sábado, dice, si retrajeres tu pie. ¿Qué significa retraer su pie? Ok, cuando yo voy a pisar, alargo mi pie, pero si lo retraigo, lo quito, es que no voy a pisar. El Señor dice, cuando dejes de pisotear mi sábado, y le llama mi día santo, dice el Señor, y lo llames santo, y lo llames delicia, y lo llames glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. El sábado es santo porque Dios lo hizo santo. Ningún hombre tiene el derecho de hacer santo un día, ni aunque sea el Papa de Roma. ¿Quién le dio a él el derecho de declarar que un día es santo? ¿Quién le dio a un hombre el derecho de santificar un día? Es más, el sábado, como día del Señor, es tan sagrado y tan importante para Dios, que Dios lo incluyó dentro de su propia ley que Él escribió con su propio dedo. Dice Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. En el versículo 18. Y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten que le llama a las tablas del testimonio, las tablas de piedra. Ok. Dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, entonces estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué estaba escrito en las tablas? Lo que Dios había hablado sobre el monte. Le llama las tablas del pacto, las tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Dios. Dice el capítulo 10 y versículo 4, ahí mismo en Deuteronomio 10:4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Qué escribió Dios sobre las tablas? Los 10 mandamientos. Vamos a los 10 mandamientos.
Y vamos a ver qué fue lo que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se lo dio a Moisés. Esto es algo increíble. Por eso esta serie se llama Desenmascarando a los desvergonzados. Ustedes perdonen que yo hable tan claro, pero ¿no creen ustedes que es una desvergüenza decirle a la gente que el día del Señor es el domingo cuando la Biblia dice que es el sábado? ¿No creen ustedes que es una desvergüenza enseñarle a la gente a guardar un día que Dios nunca bendijo ni santificó? ¿No creen ustedes que es una desvergüenza decirle a la gente que hay que guardar el domingo cuando el mandamiento que Dios escribió con su propio dedo es el sábado? Usted dice, pero es que no saben. ¿A poco son pastores y nunca han leído la Biblia? ¿A poco son ministros y nunca han leído los 10 mandamientos? Come on. Please. Give me a break. Por favor, ¿un ministro que predica detrás de un púlpito no conoce los 10 mandamientos? ¿Cómo le va a decir a la gente que el domingo es el día del Señor si la Biblia le llama al sábado mi día santo, dice el Señor? Eso es una descarez. Eso es ser un desvergonzado, enseñar una mentira adrede. A lo menos Linus, o se equivocó él o se equivocó la imprenta y pusieron que la araña tenía 6 patas. Pero la araña ha tenido por siglos y milenios 8 patas, nunca tuvo 6. Y sin embargo, un error repetido 1000 veces, un error repetido 100,000 veces, no lo hace verdad. Por más que lo escriban en todos los libros de zoología y de biología que la araña tiene 6 patas, la araña tiene 8. Por más que digan 1000 y 1000 veces y millones de veces que el domingo es el día del Señor. Y usted lo ve en todas las iglesias. Les esperamos el día del Señor. Vengan a la casa de Dios en el día del Señor. ¿Qué base? ¿Qué autoridad tienen para enseñar algo contrario a la palabra de Dios? Mi hermano, si yo sueno como condenatorio o fuerte, y si hay un pastor que me está ayudando, que me está escuchando, no crean que estoy hablando así porque le tengo molestia a algún ministro del Señor. No, yo respeto a los siervos de Dios, los amo porque están haciendo la obra de Dios. Pero me da pena que engañemos al pueblo de Dios. Si tú eres sincero y amas al Señor y amas su verdad y amas tu ministerio, corrige este error. La araña no tiene 6 patas, tiene 8, mi hermano. El sábado es el día del Señor, no el domingo. No sigas perpetuando un error, no sigas perpetuando una mentira, un engaño. Lee la palabra de Dios y convéncete por ti mismo. Oh, yo sé los argumentos y ya los vamos a ver en un momento. No, es que el sábado era de los judíos, los cristianos guardamos el domingo. No, es que Jesús clavó lo del sábado en la cruz del Calvario y ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos esos argumentos los sé y los vamos a investigar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a la ley de Dios. Comencemos por la base, por el documento autoritativo más grande, porque todo este libro, hemos aprendido esta semana, es inspirado por Dios, amén. Todo lo que aquí está escrito es palabra de Dios, pero si hay algo que Dios mismo redactó Él mismo y que Él mismo lo escribió, son los 10 mandamientos. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, pero lo escribieron los hombres. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio,
lo escribió Moisés. Los salmos lo escribió el rey David. Los proverbios el rey Salomón. Los profetas, cada uno lleva su nombre del que lo escribió: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós y todos los demás. Los evangelios y las cartas los escribieron los apóstoles. Eran hombres iguales que nosotros, pero eran inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que esta es la palabra de Dios, pero lo único en toda la Biblia, lo único que Dios mismo escribió, y que lo escribió con su propio dedo, no lo dictó, no se lo dio a un profeta para que lo escribiera, sino que él mismo lo escribió sobre tablas de piedra, está registrado en Éxodo capítulo 20. Y ya leímos que cuando terminó de hablar con Moisés en el monte, después de 40 días, Moisés ni comió ni bebió agua en 40 días. Humanamente eso es imposible. Eso muestra que él estaba en la presencia de Dios. Y el que es la fuente de la vida, le mantuvo la vida. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que cuando él bajó del monte, su rostro fulguraba, resplandecía, y era tanto lo que brillaba su rostro por haber estado en la misma presencia del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que dice la Biblia que el pueblo de Israel le pidió que se pusiera un velo, un manto sobre su rostro, porque no podían soportar ver el brillo que salía de su rostro, porque los cegaba, los ofuscaba, tanto brillaba su rostro. Y era un hombre que bajaba de la montaña de no haber comido por 40 días y no haber bebido por 40 días. Uno puede aguantar, quizás, no todo el mundo, pero algunos pueden llegar a aguantar 40 días sin comer, pero sin beber agua. Nadie soporta. Al tercer, cuarto día los labios se rajan. Al quinto, sexto día la lengua se parte. Y la persona comienza a alucinar. Y después de 10 días pierde el conocimiento. Su sangre no puede circular más porque pierde agua por la transpiración, por la respiración. Aún por el hablar estamos perdiendo agua. Por eso tenemos que estar tomando agua constantemente, porque nuestro cuerpo es 70% de agua y todo el tiempo estamos perdiendo agua. Ahora imagínense, él no bebió agua por 40 días y 40 noches, pero estuvo en la presencia de Dios y no se murió, al contrario. Bajó con mucho brío, porque cuando bajó traía las piedras en la mano, las piedras de los 10 mandamientos, las tablas de piedra. Y cuando vio que el pueblo había desobedecido la palabra de Dios, el pacto que habían hecho con él, arrojó las piedras al pie del monte y las quebró, y agarró el becerro de oro y lo molió, lo hizo polvo y se lo puso en el agua. Y no tomó él el agua, se la dio a tomar al pueblo, el agua con el becerro de oro molido, de la ira santa que tenía este hombre de Dios, que había estado en la misma presencia del Todopoderoso, y ahora se encontraba con que el pueblo había transgredido los mandamientos. Vamos a leer lo que Dios escribió con su propio dedo. Éxodo capítulo 20. Ya desde el 19 comienza contando la historia de cómo Dios bajó sobre el monte. Dice en el capítulo 19 y en el versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Gracias, hermano. El monte estaba como prendido en fuego. Había relámpagos, truenos, salía humo como de un horno, y Moisés se metió dentro de la nube en la misma presencia de Dios. El pueblo dice que estaba temblando al pie del monte, y de pronto los truenos comenzaron a resonar más fuerte, y el pueblo se dio cuenta que no eran truenos, que era la voz de Dios que tronaba como que fueran terribles truenos y sacudía el cielo y la tierra. El monte entero se sacudió con la voz. Y dice el versículo 1 del capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe el fabricar imágenes, prohíbe el hacerse imágenes, prohíbe el tener imágenes, prohíbe el honrar a las imágenes, prohíbe el postrarse delante de las imágenes, ni rendirles culto, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de Dios mismo, ni de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de nadie, ni de lo que hay abajo en la tierra. Ningún tipo de imagen para adorarla, porque Dios es celoso. El tercer mandamiento dice, versículo 7: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre de Dios es santo, así dice la Biblia. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Ay del que lo profane, ay el que lo tome livianamente, el que lo use en vano. Pero el cuarto mandamiento comienza en el versículo 8 diciendo: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Dios escribió no en español, ni en inglés, ni en griego. Él escribió en hebreo. Con su propio dedo escribió en hebreo. Era el idioma que hablaba el pueblo de Israel, que habla hasta el día de hoy.
Y cuando Él dijo, acuérdate del Shabbat para santificarlo, la palabra Shabbat es el nombre propio del séptimo día de la semana. De ahí viene nuestra palabra sábado, de Sabbat. Sábado, que quiere decir reposo. Por eso en algunas Biblias en español, en lugar de decir acuérdate de el día de sábado para santificarlo, dicen acuérdate del día de reposo, porque la palabra Shabbat quiere decir reposo. Así que no es un error. Está correcto. Acuérdate del día de Shabbat, del día de reposo para santificarlo. Pero la Biblia dice, ¿cuál es el día de reposo? Sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el Shabbat, el día de reposo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día, no dice el primero de la semana. Sin embargo, el día que Cristo resucitó, la Biblia le llama el primer día de la semana. Y si la Biblia dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, y dice que acababa de pasar el sábado, tempranito por la mañana, el primer día de la semana, María Magdalena vino al sepulcro, entonces el primer día de la semana no es el día de reposo. Es el día anterior. ¿Y cuál es el día anterior al primero de la semana, al domingo? El sábado. Y aquí dice, acuérdate del día de Shabbat, del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. Es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. ¿Qué día dice ahí? ¿No dice el primero de la semana? ¿No dice el domingo? Dice el Shabbat, el sábado. Él reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Él bendijo el sábado y lo santificó. ¿Desde cuándo viene el sábado como día santo? Aquí dice que Dios hizo el mundo en 6 días, reposó el séptimo, lo bendijo y lo santificó. Miren, amigos, esto para Dios es muy importante. Es tan importante que Él lo puso como parte de sus 10 mandamientos. Él no nos dio 1500 leyes, nos dio 10 mandamientos. Y dentro de esos 10, tan importantes como son, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses. Tan importante como el que dice no te harás imágenes. Tan importante como el que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así de importante para Dios es el sábado. Lo puso como parte de su ley. Miren. Y dice que es porque Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Cuando yo acepto a Dios como el creador, estoy aceptando su autoridad sobre mí como Dios. Y al aceptar el sábado estoy reconociendo que Él es mi Dios porque Él me creó, que Él es Dios porque Él hizo este mundo y lo hizo en 6 días y reposó el séptimo día. El sábado es la señal de lealtad entre Dios y los que le sirven. Cuando yo acepto al Creador como mi Dios, entonces voy a aceptar el día que Él estableció para recordar que Él es el Dios creador, que hizo el mundo en 6 días y reposó en el séptimo día. El sábado es la señal de Dios como Dios creador. Por eso,
La Biblia le llama al sábado la señal entre Dios y su pueblo escogido. Éxodo capítulo 31, donde leímos hace un momento que Dios le entregó a Moisés las tablas de piedra escritas con su propio dedo. Lean los versículos anteriores a ese. Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Amigo que me escuchas, mira, tú que me estás viendo por el canal también, no hagas caso omiso a lo que estás escuchando. No soy yo el que lo estoy diciendo, lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Aquí dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo por todas las generaciones, para que sepan que Él es nuestro Dios que nos santifica. ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos un Dios a quien servimos? Guardando su sábado. Y cuando la gente diga: ¿y por qué guardas el sábado? Ah, porque tengo un Dios que es el creador del mundo, que hizo el mundo en 6 días y Él reposó el séptimo, lo bendijo y lo santificó, y por eso yo guardo el sábado. ¿Saben ustedes que el que guarda el sábado lleva la señal de que Dios es su Dios sobre él? El que no guarda el sábado no lleva la señal. Aquí dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Sigan leyendo. Así que guardaréis el sábado, versículo 14, porque santo es a vosotros. No solamente Dios le llama al sábado mi día santo, dice el Señor, pero también dice: es santo para ustedes. En otras palabras, ustedes también lo tienen que santificar. No solamente Dios reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó, pero lo dio al hombre. Por eso Jesucristo dijo: el sábado fue hecho para el hombre. Él se lo dio a la raza humana. Por eso dice: guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo de Dios. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo. Es el sábado, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajar en el día de sábado, ciertamente que morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre. ¿Por cuánto tiempo es el sábado señal? Para siempre. Entre mí y mi pueblo, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amigo que me escuchas, el sábado es la señal eterna para siempre entre Dios y su pueblo escogido. Tú me dices: pero ahí está, mira, dice señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y si yo no soy de los judíos, entonces no es señal para mí. Porque ahí dice que es señal entre Dios y los hijos de Israel. Y si yo no soy de los hijos de Israel, entonces no tengo que guardar el sábado, porque esa es la señal de los judíos. Díganme una cosa, ¿no dice la Biblia que el pueblo de Israel es el pueblo escogido?
que es el pueblo de Dios? ¿Saben ustedes que el mismo Señor Jesucristo era judío? Hay gente que no quiere saber nada con los judíos, que dicen, a mí no me hablen de los judíos porque yo los odio a los judíos. Eso se llama antisemitismo. Ese odio que nos fue sembrado en nuestro corazón contra los judíos, porque la gente dice, es que los judíos mataron a Cristo. ¿Saben quién mató a Cristo? Aparte de que fue un centurión romano el que dirigió su ejecución, y fue un gobernador romano el que lo entregó para ser crucificado, quien mató a Cristo fui yo y fuiste tú. Nuestros pecados le quitaron la vida en la cruz del Calvario. Así que no digamos los judíos mataron a Cristo. Nosotros matamos a Cristo, todos nosotros. Pero déjenme decirles, Cristo fue judío, la Virgen María, judía, los 12 apóstoles, judíos. Si no te gustan los judíos, no debieras ni ser cristiano, porque el cristianismo fue fundado por un judío y por 12 apóstoles judíos. Es cierto que hoy el cristianismo es para todos, sin distinción de raza, que el cristianismo fue a los gentiles también. ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaron. Y entonces Dios abrió la puerta a los gentiles. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Dice, en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque algunos dicen los judíos están desechados. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Miren lo que dice Pablo. ¿Dios desechó a los judíos? Si Dios desechó a los judíos, entonces yo también estoy desechado, porque yo soy judío, dice él. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Versículo 2. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, que cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Parecía que toda la nación judía apostató, que todos se volvieron en contra de Dios. Pero Dios dice, no, me he reservado 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Quedó un remanente del pueblo de Israel. ¿Y quién fue ese remanente? Pues el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los demás. Los 120 reunidos el día de Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo eran todos judíos. Los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés eran todos judíos. Ese fue el remanente que quedó de la nación de Israel. Dios no la desechó. Él desecha a los que lo desechan a Él, pero Él a nadie le niega la salvación. Pero miren qué interesante lo que sigue diciendo. ¿Qué pues?
Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Saben por qué los judíos no pudieron aceptar a Cristo? Porque tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Están duros como una piedra. Usted le habla de Yahshua, de Jesucristo, y no quieren ni que le mencionen el nombre. Tan endurecido su corazón. Versículo 10. Estaba escrito: sean endurecidos sus ojos, oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarle la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios también puede restaurar a los judíos si aceptan al Mesías. Porque a vosotros os hablo, gentiles. Versículo 13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Fíjense, él dice que el pueblo de Dios es un árbol, un olivo. El tronco es el pueblo de Dios, Israel. La raíz es Cristo. Y Él nos sustenta a todos nosotros. Pero Cristo era judío y Él sustenta a su pueblo. Pero dice, las ramas del olivo fueron desgajadas, fueron cortadas. Y dice, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de las ramas que cortaron. Las ramas cortadas fueron los judíos, y los gentiles somos los que estamos injertados en ese árbol. Dice, pero no te jactes contra las ramas. No digas, eso es para los judíos, como dice la gente hoy en día. No, eso del sábado, eso es de los judíos. Cuidado, porque tú no sustentas a la raíz, ni sustentas al tronco. El tronco te aguanta a ti, que eres rama. Pero el tronco es el pueblo de Dios. Versículo 19. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales del olivo, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo está eso que la gente dice una vez salvo, siempre salvo? Yo creí en Cristo y ya yo estoy salvo y no me puedo perder. Aquí dice que si tú no sigues en la fe, puedes ser cortado.
cortado del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no son los gentiles solamente. El pueblo de Dios es Israel. Y todos los que somos del pueblo de Dios somos israelitas. Eso lo dice el apóstol Pablo, que somos descendientes de Abraham si somos de Cristo y herederos según las promesas. Sigue diciendo, y aún ellos, versículo 23, si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Así que el judío tiene el mismo derecho que el gentil. Si no permanecen en incredulidad contra Cristo, también pueden llegar a ser parte del pueblo de Dios. Pero no son pueblo de Dios solo por llevar el nombre de judíos o por ser descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham si son de la fe de Abraham, porque Abraham confiaba en aquel que sería la simiente de Abraham, que bendeciría a todas las naciones del mundo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que somos del linaje de Abraham, somos israelitas. Fuimos injertados en el tronco que es el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tiene dos mujeres? Que Él es bígamo. Porque dicen, antes los judíos eran el pueblo de Dios, ahora ya no son más el pueblo de Dios. Ahora Dios comenzó de nuevo, fundó una nueva iglesia. ¿Cómo que Dios fundó una nueva iglesia? La iglesia en la Biblia dice que es la esposa de Cristo. Entonces Él estaba casado, porque Él le dice a Israel, me desposé contigo en el desierto cuando hicimos pacto de matrimonio en el Sinaí. Yo te prometí serte fiel y tú me prometiste serme fiel. Pero me fuiste infiel. Pero yo te perdono, vuelve a mí, que yo te recibiré otra vez, dice el Señor. Dios se casó con su pueblo. Él es el esposo y su iglesia es la esposa. Pero ¿qué creen ustedes? Que el Señor Jesús se divorció del pueblo judío y entonces dijo, ya no más, ahora me voy a casar con los gentiles. No, ahí dice que los gentiles fueron injertados en el tronco. En otras palabras, Dios solo tiene una iglesia, porque Él es marido de una sola mujer. No tiene dos ni tres mujeres, nomás tiene una. Y esa única es la verdadera iglesia, que viene desde el comienzo. Desde que entró el pecado y Cristo se ofreció de garante, Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y todos los que creen por la fe en el sacrificio de Cristo, somos hijos de Dios, somos parte de su Israel, de su pueblo escogido. El judío si cree en Cristo es salvo, y el gentil si cree en Cristo es salvo. Y todos somos descendientes de Abraham, dice allí. Aunque no te guste, todos somos Israel de Dios. ¿Lo entendemos? Y Dios hizo un pacto con su pueblo Israel y le dijo, les voy a dar una señal para siempre. Y esa señal, para que reconozcan que yo soy su Dios, es el Santo Sábado. Y el sábado no es solo para los judíos. Saben que una vez un pastor evangélico, un pastor bautista, me dijo, no hay un solo versículo que diga que el sábado fue dado a alguien que no sea judío. En toda la Biblia solamente el sábado se menciona a los judíos. Y yo lo llevé a Génesis.
Y le mostré el texto que leímos en Génesis capítulo 2, donde dice que Dios bendijo y santificó el sábado en la misma creación. Le digo, ¿y cuántos judíos había entonces allá cuando estaban nomás Adán y Eva? Porque si Adán y Eva eran judíos, entonces tú y yo también somos judíos porque de ellos venimos. Dijo, pero ahí no dice que Dios lo mandó a Adán que lo guardara. Dice que Dios lo bendijo y lo santificó. Pero ya leímos que Dios dijo, es santo para vosotros el sábado. Entonces lo llevé al Nuevo Testamento, al pastor Bautista, a San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Era mi vecino, yo vivía en San Tajanga, aquí arriba. Aquí no es muy lejos de aquí, en la ciudad de Tajanga. Y mi vecino era pastor de la iglesia bautista y yo era pastor de la iglesia adventista. Y entonces me dijo, el sábado nunca fue dado a nadie que no sea judío. El sábado es solo para los judíos. Muéstrame un versículo en la Biblia que diga que los que no son judíos tienen que guardar el sábado. Y entonces yo lo llevé a Génesis. Me dijo, pero ahí no dice que Dios se lo dio a Adán. Solamente dice que Dios lo guardó, que Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Entonces lo llevé a Marcos 2:27 y vamos a leerlo. Miren lo que dice San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. El sábado, también les dijo, y esto es Cristo el que está hablando, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿El sábado fue hecho por quién? Por el hombre. ¿O a poco Dios hizo el sábado porque estaba cansado para descansar? ¿A poco Dios se cansa? ¿Se cansó de la creación? No, Él no necesitaba descansar. La Biblia dice, nunca descansa ni se duerme el que guarda a Israel. Dios no necesita dormir para descansar. Pero Él hizo el sábado para el hombre, dice aquí. ¿Saben cómo se dice hombre en hebreo? Adán. Dios hizo el sábado para Adán, para el hombre. Y me dice el pastor Bautista, sí, pero ¿a dónde dice que Dios le dio el sábado a alguien que no sea judío? Le digo, pues aquí dice que se lo dio al hombre. Le dije, te voy a mostrar otro versículo. Y lo llevé a Isaías capítulo 56. Isaías 56. Y dice así. Así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Quién es el extranjero? El que no es judío. El extranjero. No diga, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿No más para los judíos?
para todos los pueblos, para los extranjeros y para los hijos de los extranjeros, que abracen mi pacto de salvación y que guarden el sábado de no profanarlo. Ahí está, Dios le está dando el sábado a los que no son judíos y le dice a todo el que abrace mi pacto de salvación. No importa quién sea, no diga Dios no me va a aceptar. Todos los que abracen mi pacto y guarden el sábado de no profanarlo serán llamados hijos e hijas. Tendrán nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo que nunca pasará. Y yo les daré lugar en mis atrios, en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, mis amigos, el sábado es el pacto entre Dios y su pueblo para siempre. ¿A poco ya les dio frío? Hemos visto entonces que el sábado viene desde la creación del mundo. Dios lo estableció desde el principio, desde los orígenes del cielo y de la tierra. Lo incluyó en su santa ley, lo dio al hombre. La Biblia dice que todos los verdaderos hijos de Dios a lo largo de toda la historia guardaron el sábado. Adán guardó el sábado. Noé guardó el sábado. Abraham guardó el sábado. Isaac, Jacob guardaron el sábado. Todos los profetas enseñaron a guardar el sábado. Cristo también guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. La Virgen María guardó el sábado. Todos los hijos de Dios a lo largo de la historia han guardado el sábado. Miren lo que dice Lucas 23 con respecto al día en que Cristo murió y con respecto a la Virgen María y a las demás mujeres. Lucas 23, dice el versículo 52. José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Cristo murió un viernes. Los judíos le llaman al viernes el día de la preparación. En algunas Biblias dice la preparación de la Pascua. ¿Saben ustedes que justamente hoy, en el calendario judío, hoy es la víspera de la Pascua? O sea, el viernes, este año, coincidió que el viernes cayó el igual que el año en que Cristo nació. La Pascua cayó en viernes. Y dice aquí que Cristo murió ese viernes, el día de la Pascua, y lo pusieron en un sepulcro. Las mujeres, versículo 55, que habían venido con él desde Galilea. Bueno, yo dije hoy, realmente es el próximo viernes, ¿verdad? El próximo viernes, que se celebra la Pascua con los judíos. Pero me refería viernes, igual que hoy. El viernes próximo es 14 de Nisan. Y va a coincidir la fiesta de la Pascua con viernes. Dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea
siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Fíjense lo que dice, las mujeres que habían venido desde Galilea. Y en San Juan 19 usted puede leer que entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y María la madre del Señor Jesús. Las tres Marías estaban al pie de la cruz. Vieron cómo fue bajado su cuerpo, cómo lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro. Como era viernes y el sol se estaba por poner, solamente les dio tiempo, porque Cristo murió a las 3 de la tarde. Solo les dio tiempo de ir y comprar, dice aquí, drogas aromáticas y ungüentos. Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el versículo que sigue, el 24:1, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Fíjense, Cristo muere un viernes. Las mujeres apenas si les da tiempo para comprar lo necesario para su entierro. Se acostumbraba a embalsamar los cuerpos con drogas aromáticas, con ungüentos. Se envolvía el cuerpo del que había muerto en vendas. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que lo leímos anoche, su historia, que salió todo envuelto en vendas. Porque lo iban vendando desde los pies y en cada vuelta que le daban a la venda para envolver el cuerpo, sumergían o mojaban las vendas con drogas muy fuertes para preservar el cuerpo y para que el olor no fuera tan fuerte mientras lo estaban velando, ¿verdad? Cristo no lo prepararon así. No lo embalsamaron, no le pusieron ungüentos y perfumes. No les dio tiempo. Solo les dio tiempo de comprar antes de la puesta del sol lo que necesitaban. Descansaron todo el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y el domingo tempranito, dice aquí, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas para hacer lo que no pudieron hacer en las horas del sábado, que era preparar el cuerpo de Cristo. Ahora, escuchen bien, amigos. La Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, prefirió dejar el cuerpo, escogió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la preparación para el entierro, con tal de no violar el mandamiento del sábado. Y tempranito el domingo por la mañana vinieron a hacer lo que no se podía hacer en sábado, que era preparar el cuerpo para el entierro. Pero encontraron que Cristo ya no estaba porque había resucitado. Ahora vean, por favor, si la madre de nuestro Señor guardó el sábado tan solemnemente que dejó a su propio hijo, su único hijo, sin preparar su cuerpo, sin ungirlo para la sepultura, con tal de no transgredir el sábado. Qué ejemplo ese para nosotros, ¿verdad? Todos los hijos de Dios han guardado el sábado a lo largo de los siglos. Los verdaderos hijos de Dios. Tú me dices, bueno, pastor, pero sí, desde Adán hasta Cristo, todos guardaron el sábado. ¿No será que después de la muerte de Cristo, cuando Él resucitó en domingo, comenzaron a guardar el domingo en honor a su resurrección? La Biblia no dice tal cosa. Usted no lo va a encontrar eso en la Biblia. La gente dice eso, las iglesias dicen eso. Y es cierto, en la época de Constantino,
el emperador Constantino hizo del domingo el día de reposo para el Imperio Romano, y la iglesia cristiana aceptó la ley dominical de Constantino y dijeron, bueno, si el emperador que se hizo cristiano dice que hay que guardar el domingo, pues podemos guardarlo en honor de la resurrección de Cristo. Pero eso lo hizo la iglesia, no lo hizo Dios, no lo hizo Cristo. Nosotros podemos leer todo el Nuevo Testamento y vamos a descubrir que aún después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles siguieron guardando el sábado, no el domingo. Podríamos leer un versículo tras otro, pero el tiempo se nos acabó. Vamos a ver un versículo más. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que aún en la tierra nueva los redimidos vamos a guardar el sábado? Vamos a buscarlo. Está en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 65 nos cuenta de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios va a crear para aquellos que le aman. Isaías 65 dice el versículo 17. Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá más memoria, ni nunca más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Alabado sea el nombre del Señor. Y termina diciendo el capítulo 65, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Te gustaría estar en ese lugar donde no habrá más llanto, ni clamor, ni lloro, ni dolor? Donde va a haber alegría y felicidad para siempre, y Dios mismo se gozará con su pueblo por toda la eternidad. Donde aún los animales van a ser buenos. ¿Te imaginas qué hermoso? El león con el buey comiendo paja. El lobo con el corderito apacentando juntos. Pero miren lo que dice el capítulo 66 y el versículo 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¡Wow! Nuestro nombre va a permanecer para siempre, y nuestros hijos también, nuestra descendencia. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En la tierra nueva, los redimidos vamos a venir a adorar en persona directamente delante de Dios, porque Él estará con nosotros. Sábado tras sábado. Todavía en la tierra nueva, los redimidos vamos a guardar el sábado. Si el sábado se guardó desde el comienzo del mundo y se va a guardar hasta cuando el mundo se ha hecho de nuevo otra vez, entonces, ¿por qué hoy en día el mundo cristiano guarda el domingo? Tristemente no es por un mandato de Dios, tristemente no es porque Dios estableció el domingo. Ni Cristo ni los apóstoles enseñaron del domingo. ¿Saben lo que dijo Cristo hablando en Mateo 24 sobre las señales del fin? ¿Se acuerdan cuando le dijeron, Señor, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Él dijo, mirad que nadie os
engañe. Y luego dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días de tribulación no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Parece que Cristo no sabía que sus hijos iban a guardar el domingo, porque Él dijo, orad que vuestra huida no sea en sábado. Él nunca tuvo la intención de cambiar el sábado por el domingo, porque aún para la última generación nos dice, oren para que no tengan que salir huyendo en el día del Señor, en el sábado. Entonces, si el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, desde la creación del mundo y hasta la nueva creación, ¿por qué nosotros no vamos a guardar el día que Cristo guardó, que Él bendijo y que Él santificó? Yo te apelo a ti en esta noche y voy a comenzar hablándole a los pastores que me están escuchando, porque yo sé que hay muchos ministros del Señor que tienen congregaciones. Y si tú, mi hermano, estás escuchando, dile a tu pastor que escuche este tema. O pregúntale que te responda. ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Dónde está en la Biblia que hay que guardar el domingo? Porque si para nosotros la Biblia es la base, a lo menos el católico es consistente, porque el católico dice, bueno, yo hago lo que dice el Papa. A lo menos el católico, la base del católico es lo que dice el Santo Padre. Y el católico dice, el Papa cambió el sábado por el domingo, yo hago lo que dice el Papa. Pero ¿y los cristianos que decimos que no seguimos a un hombre, sino que seguimos la palabra de Dios? ¿Qué base tenemos para guardar el domingo? Dile a tu pastor, dile a tu maestro de escuela dominical que te muestre dónde está el domingo en la Biblia. Y tú, mi hermano pastor que me escuchas, delante de Dios te invito, escudriña este asunto, escudriñalo de todo corazón. Dios solamente tiene un pueblo escogido desde el comienzo del mundo, una sola iglesia, y son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Desde Adán y Eva, que creyeron en ese cordero, y con la piel del cordero Dios los cubrió de su desnudez. Desde Caín y Abel, que Abel ofreció un corderito, tenía la fe de Jesús, pero guardaba los mandamientos de Dios. Por eso Dios solamente tiene un pueblo, y el pueblo tiene una señal que muestra que Dios, el Creador, es su Dios, que Jesucristo es su Salvador. Miren, Cristo es el Dios creador, porque la Biblia dice que Él creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo. San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que se hizo carne, el que vivió entre nosotros, es el Dios creador. Todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el Dios creador, y Cristo terminó la obra de la creación un viernes. Reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Pero cuando vino a redimirnos, como Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Él no cambia. Él es el mismo Dios. Cuando vino a redimirnos, terminó la obra de la redención un viernes. Colgado entre cielo y tierra en un madero, chorreando sangre, en un grito de agonía dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, y expiró. ¿Qué quiere decir consumado es? Terminado, acabado, finiquitado, concluido. ¿Qué era lo que había concluido?
lo que Él había venido a hacer. Salvarnos. Con su sangre nos salvó. Él terminó la obra de la redención un viernes. Reposó en la tumba el sábado y resucitó el primer día de la semana. Igual que en la creación, terminó un viernes, reposó el sábado. En la redención, terminó un viernes, reposó un sábado. Es el mismo Dios. Nos dio el ejemplo. Por eso yo guardo el sábado. Porque el sábado me recuerda a Cristo como Dios creador y como Dios redentor. Y al guardar el sábado le estoy reconociendo como el que me creó y el que me redimió. Guardó el sábado en la creación y guardó el sábado en la redención. Su cuerpo descansó inerte en la tumba, descansando el sábado, y volvió a la vida el primer día de la semana. No hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, más que lo que hay que guardar el viernes en honor de su muerte. Su sangre me salvó. Su sacrificio hizo posible mi redención. Derramó su sangre gota a gota un viernes, pero no por eso vamos a guardar todos los viernes. Resucitó un domingo, no por eso vamos a guardar todos los domingos. El día que tenemos que guardar es el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él mandó en su santa ley que guardáramos. Yo te invito en el nombre del Señor a que de una vez por todas hagas la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Que de una vez por todas te pongas de parte de Cristo, le reconozcas como tu único Dios, Redentor, Salvador, Creador y el Rey que pronto vendrá a buscarnos. ¿Quieres tú en esta noche decirle, sí Señor, estoy dispuesto a obedecerte? ¿Cuántos de los que están aquí de todo corazón aman al Señor Jesús? ¿Puedo ver las manos? ¿Tú le amas? ¿De verdad le amas? ¿Pero de corazón? No de labios solamente, sino de verdad. ¿Lo amas? ¿Le agradece su sacrificio? Esto lo dijo Él, no yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, dijo Juan, el tal es mentiroso. Y eso nos lleva a nuestro último versículo en esta noche. Santiago capítulo 2. Y tú dices, pastor, pero el título del sermón era 10 menos 1, 0. Ahora viene, ¿por qué le puse ese título? Vamos a Santiago y con esto terminamos. Santiago capítulo 2. Dice el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpado ¿de qué? Culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no hurtarás o no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira, mi hermano, aquí dice que si guardamos toda la ley, y no hay ninguna iglesia que le enseñe a la gente que se puede matar, que Dios permite el cometer adulterio. Ni el católico, ni el cristiano, ni el protestante, ni el evangélico. Todos decimos, si tú conoces al Señor, deja el adulterio, deja la fornicación. Es malo robar, es malo levantar falso testimonio, es malo tener imágenes, es malo tomar el nombre de Dios en vano. Pero el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás y también dijo acuérdate del sábado
para santificarlo. Si tú guardas toda la ley, pero ofendes en un punto, ya eres transgresor de todo. En otras palabras, son 10 mandamientos. 10 menos 1 igual a ¿qué? 0. Ahí está. ¿Lo viste? El que guarda toda la ley, los otros 9, pero ofende en uno, para Dios es como que no guardó ninguno. 10 menos 1, 0, dice Dios. ¿Lo entendiste? ¿Me expliqué? Quiera el Señor ayudarnos a entender esta verdad y a ponerla por obra. A mí no importa lo que diga quien lo diga. Tú puedes ir a la iglesia que tú vayas. Tú puedes querer mucho a tu pastor y a los hermanos de tu iglesia. Pero si amas al Señor, pon a Cristo por encima del afecto humano. Pon la obediencia al Señor por encima de las cosas terrenales. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Yo te invito a que mañana estés con nosotros. Mañana sábado. Bueno, ya estamos en las horas del sábado, ¿verdad? Desde la puesta del sol del viernes. Pero te invito a que por la mañana, en el día de sábado, vengas a adorar al Señor con nosotros. Si nunca has guardado un sábado como Dios lo manda en su palabra, ven mañana, comienza mañana, muéstrale tu amor. Vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana alabando el nombre del Señor. Tenemos un poderoso sermón por la mañana. La iglesia verdadera y la iglesia falsa. ¿Cómo reconocerlo para no ser engañado? Y por la tarde tendremos una hermosa ceremonia bautismal a las 4 de la tarde. Si tú quieres entregarte al Señor y sellar tu pacto con Él a través del bautismo, no te pierdes esta oportunidad. Te invito en esta hora que le digas: Señor, estoy dispuesto a mostrarte mi amor. Que no sea de labios, que no sea de diente para afuera. Porque todo el mundo dice: yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo creo en Cristo. Pero Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es como se demuestra el amor. Y este es el amor a Dios, dice el apóstol Juan, que guardemos sus mandamientos. 10 menos 1, 0. A los ojos de Dios, tú puedes ser un cristiano muy bueno, no matar, no robar, no cometer adulterio, no hablar falso testimonio, no tener imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano. Pero si no respetas el mandamiento del sábado, eres un transgresor de la ley y un desobediente a Cristo. Y yo no te lo digo para ofenderte, te lo digo con amor, porque te amo y porque quiero que seas un hijo obediente. Todos los que estamos aquí un día tuvimos que tomar esta decisión de serles fieles al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí, antes de haber conocido esta verdad, eran católicos? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos eran católicos antes de conocer esto? ¡Wow! Miren. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche, antes de conocer esta verdad, habían ya conocido que no hay que tener imágenes, iban a una iglesia cristiana evangélica? ¿Puedo ver las manos? A ver. Veo que hay muchos también. Y un día tuvieron que tomar la decisión, ¿verdad? ¿Y fue fácil dejar a su iglesia y a su pastor? No, porque como humanos los amamos, los queremos. Pero el apóstol Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y si yo pongo el afecto
afecto personal, el amor por mi pastor, el amor por mis hermanos, el amor por mi familia o por mis hijos o por mi mujer o por mi esposo, antes que Dios, se transforma en un Dios ajeno. Cristo tiene que venir primero y principal en tu vida. Y yo te invito a que tomes esa decisión, a que no postergues la decisión de seguir a Jesús de todo corazón. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle, Señor, ahora que me ha quedado claro este tema del sábado, yo quiero que tú me ayudes, porque yo quiero realmente obedecerte cumpliendo tu mandato del Santo Sábado? ¿Cuántos de los que están aquí vienen de una iglesia que no les enseñaron a guardar el sábado, pero ahora entienden este tema y quieren decir, pastor, ore por mí, que Dios me ayude a tomar la decisión correcta? ¿Puedo ver las manos? Amén, mi hermano, amén, mi hermana. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que quiere que oremos por ti en esta hora al tomar esta decisión tan importante? Esto no es juego, es seguir a Jesús. Amén, el Señor te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más que quiere decir, Pastor Gambetta, yo estoy dispuesto o dispuesta a obedecer al Señor Jesús de todo corazón? No importa lo que me duela o me cueste dejar de donde vengo. Tengo que estar con los que guardan los mandamientos de Dios. Si yo pidiera testimonio en esta noche, ¿cuántos se levantarían y contarían el testimonio de cómo Dios les dio la victoria? Y hoy se regocijan de estar en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que selle este mensaje en el corazón, pero que sobre todo, al haber desenmascarado el error, al haber presentado la verdad bíblica del santo día del Señor, no vuelvas a decir nunca más que el domingo es el día del Señor, porque la Biblia le llama día del Señor al sábado. Mi día santo, dice el Señor. Y si bien es cierto que Cristo resucitó un domingo, Él nunca mandó que guardáramos el domingo. Al contrario, nos pidió que guardáramos el sábado para reconocerle como creador y redentor. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones agradecidos, nos arrodillamos delante de ti. Mira, Señor, este pueblo que te ama, ha levantado su mano al unísono diciendo que te amamos de todo corazón. Permite, Señor, que el amor no sea de palabras, sino de hecho y de verdad. Que estemos dispuestos, así como decimos amarte, a demostrarlo con nuestros hechos, a obedecerte de todo corazón. Oh Señor, hay miles que nos están viendo a través del canal de televisión, a través del internet, que nos están escuchando por la radio, que están viendo el video, y en esta misma hora tu Espíritu Santo ha impactado sus corazones. Ahora esta verdad les ha quedado clara. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú les des el valor para tomar la decisión de obedecerte en todo. Sabemos, Señor, que la salvación es un regalo que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, que con su sangre somos perdonados. Pero Él nos dice en esta hora, yo no te condeno, di mi vida por salvarte, vete y no peques más. Y sabemos que el pecado es transgresión a la ley.
Ayúdanos, Señor, a serte hijos obedientes. Sella este mensaje en nuestro corazón. Y sabemos que más y más y más hijos tuyos por todas partes de la tierra están conociendo esta luz y esta verdad. Y son miles y millones que están aceptando tu santo día de reposo. Que nosotros también seamos hijos obedientes, que llevemos la señal de la redención en nuestra vida. Despídenos con tu bendición y tráenos en las horas de la mañana para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo a ser hijos obedientes. Y a aquellos que nos escuchan a través del canal, tráelos a tu redil, Señor. Tráelos a tu pueblo que guarda tus mandamientos. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido, porque lo hacemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos de la audiencia de televisión, seguimos con nuestra programación regular. Queremos decirles que mañana estaremos aquí y a las 9:30 vamos a tener una clase de preparación para el bautismo. Los que quieren bautizarse necesitan tomar esta instrucción que vamos a dar por la mañana. Los bautismos serán a las 4 de la tarde, pero si quieres ser bautizado necesitas recibir la clase de preparación para el bautismo y esto será mañana a las 9:30 de la mañana. Muy buenas noches, nos vemos, seguimos con nuestra programación regular y mañana estaremos transmitiendo en vivo desde las 11 de la mañana nuevamente. El Señor les bendiga.